Dios les bendiga a todos en esta noche. Una vez más exaltamos a nuestro Dios, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo por esta oportunidad que nos regala una vez más. Saludo a todos los que están ahí una vez más conectados, atentos a la palabra del Señor. Saludo a mi hermana Yolima Montaño, a Marta Pérez, a Laura Díaz, a mi hermano Roberto desde Medellín y todos los que están ahí, bueno, dispuestos a recibir la palabra. Rápidamente vamos a la escritura, que vayas conmigo al Evangelio de Lucas en el capítulo 9, versículo 57. Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 57. Y vamos a ir rápidamente a leer la palabra con la bendición del Padre, del Hijo y del dulce Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice así la escritura: Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y le dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: dejad que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le dijo: ninguno que pone la mano en el arado, mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Amantísimo Dios y Padre que estás en los cielos, una vez más, Dios, estamos aquí dispuestos a recibir tu palabra. Es tu palabra, Señor, la que cada día nos fortalece, nos alienta, nos anima. Y en esta hora pido que tu Espíritu Santo una vez más sea ministrando nuestros corazones, que seas tú quebrantando, Señor, que seas tú transformando todo nuestro ser. Háblanos, Señor, una vez más, y que sea tu palabra, Señor, esta que no vuelve vacía, sino que es enviada en esta hora, Señor, con poder, con autoridad, desbaratando toda obra de maldad, toda obra de las tinieblas, y proclamando una vez más el reino de los cielos sobre la tierra. Lo creemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero compartir en este día un mensaje que he titulado Discipulado puesto a prueba, o el discipulado puesto a prueba. Seguir a Jesús, aunque muchos no lo crean, trae algunas condiciones. Muchos dirán: pero ¿cómo así que seguir a Jesús trae unas condiciones? La palabra de Dios hoy nos los va a enseñar. ¿Qué había pasado antes de este episodio? Dice la escritura que Jesús pasaba por Samaria y se dirigía a Jerusalén. Y muchos pensarán: ¿era Jesús? Todo mundo lo recibiría. Y resulta que no. Versículo 53 dice: mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Quiere decir que Jesús venía de un episodio anterior donde había sido rechazado en los lugares donde había estado. Pero me llama la atención los discípulos. Los discípulos estaban con Jesús donde él iba, y me llama la atención qué le dicen los discípulos. Miren ustedes qué le dijeron los discípulos. Versículo 54 dice: viendo esto sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Fíjense ustedes lo que había pasado antes. Los discípulos estaban dando una respuesta de una manera emocional, y de eso vamos a hablar ahorita. Quiero hablar del discipulado que implica tanto hoy en día, y que hay condiciones como hijos de Dios, como discípulos de Jesús, para poder seguirle. Muchos le querían seguir. A Jesús lo seguían las multitudes, pero pocos querían ser discípulos. Y el discípulo implica pasar por algunas pruebas. Imaginémonos la escena: Jesús, los discípulos, los que lo rechazan, y los discípulos con ganas de sacar la metralleta. Vamos a quemarlos porque no te aceptaron, Jesús.
Yo imagino a Jesús riéndose de ellos y le dice: porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Vamos a aprender algo muy importante en este día en cuanto al discipulado, el ser discípulo de Jesús. Cuando hablamos de discípulo o del discipulado, hablamos de alguien que sigue a un maestro. Si tú estás en una escuela, tú eres discípulo de tus profesores, ¿cierto? Si tú estás en tu trabajo, aunque tú no lo creas, estás siguiendo a alguien en esa empresa también. Si estamos en una congregación, va a haber un líder, va a haber un pastor. Y en todas las áreas donde nosotros nos vamos a encontrar, vamos a ser discípulos. Pero ser discípulo de Jesús. Y esto ya no es un pastor, ya esto no es un profesor, ya esto no es un gerente. No, ahora voy a hablarte de Jesús. ¿Qué es ser discípulo de Jesús? Es ser un seguidor de aquel que lo dio todo por ti y lo dio todo por mí. Que Él no actúa como tú actuarías o como yo actuaría. Y voy a hablar de 3 clases de discípulos. No sé si te vas a identificar con alguno, no es mi intención. La idea es que tú aprendas. Jesús estuvo 3 años con los discípulos y todavía era ya la hora y iba a ser entregado, y les decía: no han aprendido. Porque pasan los años y no aprendemos a ser discípulos de Jesús. Ser discípulo de Jesús es seguirle por encima de toda circunstancia. Los discípulos le seguían, que la gente lo rechazaba. Los discípulos seguían a Jesús, no importa, seguían siendo sus discípulos. Quiero hablarte del primer discípulo. Discipulado puesto a prueba, pero te voy a hablar del primero, el discípulo impulsivo. Y cada vez que yo veo esta palabra impulsiva y veo a los discípulos, siempre se me viene Pedro. Siempre se me viene Pedro a la mente. Porque Pedro era se dejaba llevar mucho. ¿Por qué? Por las emociones. El discípulo impulsivo es el discípulo almático. Él todo lo siente. Todo lo siente. O sea, Pedro le decía al Señor: Señor, iré contigo hasta la muerte. ¿Cuántas veces no le han dicho a un pastor: pastor, estaré contigo hasta la muerte? Y lo abrazan y le dan besos. Y no pasa el tiempo y yo lo amo, pastor. Se mueven por la emoción. Así pasaba en la época de Jesús. Habían discípulos que le decían, y está el primero, yendo uno le dijo: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Sabes? Este discípulo era impulsivo, pero también quería impresionar a Jesús. Quería decirle: Señor, si tú vas al sur, yo cojo para el sur. Si tú vas para Usme cojo. Si tú vas para el norte cojo. Pero resulta que a Jesús no le impresionaba hasta dónde iban a ir. ¿Sabes por qué? Porque este discípulo, aunque aquí no lo dice claramente, Jesús le da una respuesta muy contundente. Él le está diciendo: te seguiré a donde quiera que vaya. Pero resulta que Jesús le responde y le dice: las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nido, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Quiere decir que este discípulo estaba buscando algo a cambio para recibir. O sea, yo iré contigo, pero ¿te acuerdas? O sea, te voy a acompañar, siempre esperando que algo a cambio. Si yo voy a sanar enfermo, si yo voy a orar por una persona, ya sabes, yo estoy contigo. En pocas palabras, voy a recibir algo. Pero Jesús le estaba diciendo: olvídate, yo no tengo ni dónde recostar mi cabeza. Porque mucha gente que está buscando hoy el reconocimiento. ¿Qué quería este discípulo? Recibir algo a cambio por seguir a Jesús. Y es aquí donde hay un gran error almático, donde las emociones son las que están saltando. ¿Qué le había dicho Pedro también a Jesús? También le dijo: Señor, te seguiré hasta dónde, hasta la muerte. Toman a Jesús y Pedro sigue de lejos. No cumplió su palabra. ¿Sabes por qué? Porque las emociones nos pueden engañar. Así pasa hoy en día. Buscamos el reino de los cielos, buscamos a Dios por emoción. Entonces vemos un discípulo emocionalista.
que está esperando algo a cambio y cuando no lo hay, ¿qué pasa? Se desanima. Este discípulo, Jesús le responde contundentemente, porque quizás en su mente estaban, ¿qué? Las finanzas. Ah, bueno, yo te sigo, pero si nos va bien, ya sabe. Porque creen que el reino de los cielos es dinero, abundancia, multiplicación. Jesús conocía sus pensamientos. Y mire qué ético fue el Señor. No le dijo, ¿sabes qué? Yo sé que tú me buscas y me sigues por esperar algo a cambio. No, el Señor le responde de una manera linda. Le dijo, yo no tengo ni dónde colocar mi cabeza. Así que si me vas a seguir, no estés esperando que yo te voy a multiplicar o que yo te voy a dar mucho más porque tú me sigas a mí. No. Jesús conocía sus pensamientos. El discípulo impulsivo, escuche bien, se decepciona fácilmente. El discípulo almático se decepciona fácilmente. Voy a orar 7 días a las 3 de la mañana. Comienza bien. Arranca, mejor dicho, con el motor full. Termina los 7 días y viene la prueba. Se le acabó la oración. Ya no quiere ir a la iglesia. Ya no quiere orar. Se le olvidó lo que dijo. Porque sencillamente se movió. ¿Por qué? Por emociones. Pedro era muy almático, pero el Señor lo cambió. Otra cosa es que nos dejemos moldear por el Señor. Porque no podemos negar, podemos ser almáticos y muy almáticos, hermano. Somos seres humanos, tenemos alma, somos almáticos. Pero la Biblia dice que nosotros no nos movemos por vista, sino por fe. Amén. Segundo tipo de discípulo puesto a prueba, porque aquí Dios te está hablando de que no te muevas en las emociones, que no te dejes llevar por tus emociones, porque las emociones te llevan a decepcionarte fácilmente. Segundo tipo de discípulo dentro del discipulado puesto a prueba. Está el discípulo lejano. Y te voy a hablar del discípulo que está con Jesús, pero ¿qué? Va de lejitos o quiere estar de lejitos. Y aquí vamos a ir un poquito más a la tradición de aquel entonces. Versículo 59 dice: y le dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, deja que primero vaya y entierre ¿a quién? A mi padre. Déjeme decirle que conociendo la tradición de los judíos, el padre no había muerto. Porque si el padre hubiese muerto en 24 horas ya tenían que haberlo enterrado. Leyendo un poco el trasfondo de la cultura de los judíos, cuando un hombre estaba enfermo, el hijo o los hijos tenían que estar al cuidado del padre hasta el último momento de su muerte. Quiere decir que aquí no era que había muerto el padre de este hombre, no. Lo posible era que estaba enfermo y que necesitaba el acompañamiento de alguien. Pero escuche bien, Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a su muerto. Escuche bien, el tiempo podía durar 1 año. Y aquel hombre quería seguir a Jesús, pero colocó una excusa. Imagínate uno decirle, bueno, Señor, yo te sigo, pero déjame que este año pase. Señor, yo te sigo, pero déjame que solucione estos problemas. Yo te sigo, pero permíteme que me acerque a X persona. Ojo, querían seguir a Jesús, pero de lejos. Y dice la Escritura que hubieron hombres que aún se montaban en árboles para seguir a Jesús, pero de lejos. Un discípulo no está lejano. Y esto yo lo enseñé en mentoreo, en clase de mentoreo, donde el discípulo o el mentoreado tiene que estar cerca de ¿quién? De su mentor. ¿Cómo este discípulo
iba a aprender de Jesús y le dijo: deja que me vaya y dure 1 año, quizás 2 años, 3 años, hasta que se muera mi padre. Escucha bien, en este tiempo hay muchos que están siguiendo a Jesús de lejos. Van un domingo, se conforman con un domingo nada más y punto. 7 días de oración al mes y punto. Una oración superficial, 2 horitas quizás de culto los viernes y ya. Muchas veces solamente tenemos una intimidad con el Señor cuando podemos. Y seguir este tipo de discípulo, vamos a estar lejos del Señor. Aún el Señor nos va a pedir aún que dejemos tantas cosas. Cosas que quizás van a doler, cosas que quizás tú no quieres desprenderte, pero el Señor te dice: córtalas, déjalas. El discípulo lejano no puede estar cerca de Jesús. Por eso cuando vienen y toman a Jesús, muchos se dispersaron. La mayoría, todos corrieron, huyeron, estuvieron lejanos. Yo me imagino la escena, Jesús llevándolo en la cruz y quizás aquellos discípulos siguiéndolos a lo lejos, porque estoy seguro que estuvieron a lo lejos, pero Juan estuvo siempre cerca. Juan por eso es llamado el discípulo amado, porque él estuvo hasta el último minuto cerca de su maestro. Este tipo de discípulo es similar al impulsivo. ¿Por qué? Porque se deja llevar por lo que esté pasando. Ah, mi familia está enferma. Ah, está pasando esto. Ah, me está sucediendo aquello. Y quito la mirada como Pedro y dejo de seguir al maestro. Tercer tipo de discípulo puesto a prueba. Y te voy a hablar de este que sí es muy fuerte y contundente. Perdón. El discípulo inconstante. 61, versículo, dice: entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Si te das cuenta, cada tipo de discípulo que te he hablado, porque todos eran discípulos, todos eran seguidores de Jesús, siempre le pedían algo al Señor antes de seguirle. Señor, te seguiré, pero había una excusa. Señor, te seguiré, pero deja que haga esto. Jesús, cuando llamó a 4 pescadores, les dijo: suelten sus redes y síganme. Dice la Escritura que ellos dejaron de hacer lo que estaban haciendo por seguir al Señor. Ser discípulo implicará dejar cosas. Cuando este discípulo, el discípulo inconstante, tiene algo en primer lugar y no es Dios, ¿sabes qué es? La casa. Dijo: deja que me despida primero de los que están en mi casa. Yo me imagino a Jesús mirándolo: y es que te vas a morir. Sí, porque si se estaba despidiendo, no te vas a morir. Pero tenía el primer lugar, la familia. Y dentro del orden de prioridades, el primer lugar siempre lo ocupará Dios. Siempre lo ocupará Dios. Este discípulo, ¿qué tenía? A la familia en primer lugar. Señor, yo te sigo, pero déjame que vaya a mi casa. Escucha bien. Estos 3 tipos de discípulos no podían estar cerca de Jesús porque tenían una barrera, porque tenían un límite que no los dejaba acercarse a Jesús. Para el uno quizás era las finanzas. A Jesús en cierto momento un joven, dice la Escritura, muy rico, se le acerca a Jesús
Le dices, yo he seguido esto, he guardado la palabra, he hecho esto, pero el Señor Jesús le dice, ¿sabes qué? Toma todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y después me sigues. Dice la Escritura que aquel joven se fue triste. ¿Por qué? Porque tenía en primer lugar las finanzas. Quizás este discípulo emocional, quizás estaba esperando recibir algo a cambio. Buscar el reino de los cielos no es esperar algo a cambio, no. Nosotros caminamos por fe, por misericordia. La Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Las bendiciones, dice la Escritura, a ti te alcanzarán, te perseguirán, te buscarán. Quiere decir que no te preocupes. Ah, pastor, es que la parte financiera no es importante. Nadie ha dicho eso, sino que ocupa el primer lugar. ¿Cuál es tu motivación? ¿Será que tú buscas a Dios cuando estás bien económicamente? ¿O por el contrario, buscas a Dios cuando estás mal económicamente? ¿Buscas a Dios porque necesitas algo? ¿Buscas a Dios porque esperas recibir? Jesús le dijo a las multitudes, ¿saben qué? Ustedes me siguen y yo sé por qué me siguen. Jesús alimentaba a miles. En cierta ocasión hubo una multiplicación de los panes y los peces. Y dice la Escritura que alimentó a miles. Imagínate la gente, vamos que allá dan comida. Imagínense si es hoy en día, ¿dónde están dando comida? La gente corre. Allá que están dando, no, allá están dando mercado. ¡Córrale! Ahora imagínate si te iban a dar Boca Chico con pan árabe. Imagínate, o sea, ¿quién no correría así a buscar a alguien? Si le están entregando, le están regalando algo. Jesús lo notó y lo dijo, ¿saben qué? Todos ustedes me buscan porque les puedo dar algo, un milagro. ¿Cuántos milagros no hizo Jesús? Pero escucha bien, el verdadero discípulo de Jesús pasará todas estas pruebas. Porque no es que no vas a ser emocional, sí lo vas a hacer, por favor. Pero vas a ser puesto a prueba en tus emociones. Vas a ser puesto a prueba cuando estés lejos. Quizás cuando nadie te ve, cuando nadie te escucha, ahí serás puesto a prueba. Y muchas veces cuando tenemos en primer lugar a otros y no al Señor, ahí también seremos puestos a prueba. Se murió un familiar y con esto no quiero decir que sea malo, no. Pero muchas veces nos alejamos de Dios porque perdemos un ser querido, por ejemplo. Y culpamos a Dios. Y le echamos la culpa a Dios. Y aquí también podemos estar lejos de Él. Así que hoy quiero que medites en esta palabra que hoy Dios ha traído a tu vida. No busques a Dios o no busques el reino de Dios esperando algo a cambio, porque te vas a decepcionar. No busques o no vayas a la iglesia esperando que un hombre te dé algo. O no esperes algo buscando el reino de los cielos esperando algo a cambio. No seas discípulo lejano, no seas discípulo impulsivo y no seas discípulo inconstante. ¿Qué dice la Escritura del hombre que es inconstante? Es aquel que divaga en dos pensamientos. Hoy estoy bien, mañana no estoy bien. Hoy quiero ir a la iglesia, mañana no quiero ir a la iglesia. Hoy estoy en oración, mañana no estoy. Hoy me levanto con fe, mañana me levanto sin fe. Ojo con esto, porque la Biblia dice que el hombre que es de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Si tú has decidido caminar con el Señor, la Biblia dice que tu sí sea un sí y que tu no sea un no. Si ya decidiste caminar con el Señor, apártate para Él, ojo, para el Señor y no para los hombres. Padre amado que estás en los cielos, Señor, te damos gracias una vez más por esta tu palabra, Dios. Señor, una vez más, tú nos hablas, tú nos instruyes, tú nos enseñas. Y una vez más, Señor, hoy estás hablando a tu iglesia, porque muchos discípulos seguían a Jesús. No sé con cuál te puedas identificar, pero escucha bien,
Hoy no vengo a decirte, no lo seas, no. Hoy vengo a decirte, hoy Dios te está hablando por su palabra. Para que no seas inconstante, para que no estés lejano, para que no seas emocional, no, sino para que seas un discípulo leal, un discípulo fiel, un discípulo que tiene la mirada puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe. Padre, gracias una vez más, porque hoy nos das esta oportunidad de recibir tu palabra, atesorarla, pero más que atesorarla, Señor, vivirla. Señor, hoy te doy gracias por todos aquellos que se conectaron, por todos aquellos que han escuchado esta palabra, Señor, que sean fortalecidos, que sean levantados a través de tu Espíritu Santo, Dios. Proclamamos, Señor, una noche de bendición, que podamos descansar en esta noche, que el día de mañana sea un día de victoria y el domingo un día de celebración, Dios. Desde ya colocamos estos días de oración a las 3 de la mañana, porque será de gran bendición. Esto será para los valientes, para los esforzados. Señor, gracias, porque tenemos el privilegio de acercarnos una vez más a ti. Gracias te damos, Señor, por lo que has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que harás en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, iglesia, Dios les bendiga. Dios les guarde. Muchas gracias a todos los que estuvieron ahí conectados. Que esta palabra, más que escucharla, la puedas vivir. Recuerda, viene el tiempo de oración a las 3 de la mañana. Dios está respondiendo. En estos días me habló una amiga, Sandra, desde Barranquilla, contándome un testimonio que pasó. Y wow, seguimos escuchando cómo Dios está respondiendo. Entonces, si tienes alguna petición, algo por qué orar, escríbenos. Coloca tu petición, que ahí estaremos orando en estos 7 días. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. El domingo nos vemos a las 10 de la mañana, Dios mediante, Salón Comunal Viña del Mar en Engativá. Dios les bendiga, Dios les guarde y que la paz de nuestro Señor Jesucristo les acompañe. Mil bendiciones.